Pues estamos aquí con María del Mar Ramón, escritora colombiana, residente de Buenos Aires, ensayista, feminista y novelista. Algo que se me olvide de tu presentación. Nada. Buenísimo. Pues te conocí con Coger y Comer sin culpa, un ensayo que me pareció súper personal y profundo, y creo que la experiencia que tú narras, personal propia, es la experiencia que vivimos muchas mujeres. Nos quisiera preguntarte qué fue lo que te hizo escribir este ensayo, que sí es un ensayo, pero al final se siente como si leyera tu diario, o sea, como que yo me meto en algo muy personal. Sí llega un momento en el que decía, híjole, creo que no debería estar leyendo esto, pero creo que la experiencia que viviste es muy similar a la que muchas mujeres hemos vivido. Yo creo que yo escribí Coger y Comer sin culpa más o menos en el 2017, entre el 2017 sí, y 2016, 2017, y veníamos de un proceso colectivo en Argentina, como de una ebullición feminista muy, muy hermosa, muy comunitaria, y había muchas conversaciones y teníamos como que todos estos diálogos en los que también estaba la certeza de que nada de esto debía ser retenido en silencio o en secreto o con vergüenza, y un poco motivada por ese sentimiento y por esas conversaciones, y por esas interacciones y por esas interlocuciones de ese momento. Yo quise escribir el libro que me habría gustado leer, ¿no? Como algo en un tono muy desfachatado, eh, a veces gracioso incluso, a veces intensamente doloroso, pero yo sentía y sentí con ese libro algo muy hermoso, que fue tener el control absoluto sobre la manera en la que yo quería narrar mi propia historia y lo que me dolía, ¿no? Y poder usar malas palabras y poder usar momentos irónicos y poder también decir, bueno, yo no creo que esto ni me haga mejor persona ni nada por el estilo, como poder bucear por todos estos lugares que yo sentía que no había leído hasta ese momento. Y eso creo que fue como un poco lo que motivó esa escritura, de la que lo único que era imprescindible era que fuera muy íntimo. Y que esa intimidad no fuera porque se contaran cosas que ocurren en el espacio privado, sino que se narraran emociones que por lo general no se pueden contar, ¿no? Como es para mí el libro, lo que tiene de fuerte son emociones. Sí, porque aparte son emociones que creo que, es que sí, todas vivimos, ¿no? Yo lo leía y lo platicaba con amigas y como el cuestionamiento del cuerpo, el cuestionamiento de la intimidad, de la sexualidad es, es difícil porque son cosas como que no se hablan, se relegan, se dejan en lo privado y pues hacen mucho daño. Y empiezo preguntándote esto porque es muy distinto leerte en este libro y ahora leerte en La memoria es un animal esquivo. El título es fuerte y yo, o sea, desde la primera vez que lo escuché dije, ok, ¿de qué estamos hablando? Entonces quiero preguntarte cómo se manifiesta esta esquivez en la memoria de Juan Francisco y cómo es que este esquivez siento que lo hace poco fiable para narrar su historia. Es que yo creo que la memoria es una materia muy voluble para narrar la historia. Y me sorprende, mira, me parece impresionante porque nunca había pensado la conexión entre ambos libros, porque a pesar de que esta es mi primera novela publicada en México, es la tercera novela que escribí, entonces yo siento que ya es como... Pero hay algo del el valor de Coger y Comer, está eso, en un relato de emociones muy crudas y de poner emociones muy incómodas relacionadas a eventos muy violentos o eventos muy tristes de mi propia vida. Eh, y creo que como que esa intensidad de ser totalmente honesta con las emociones. Y después está este personaje que lo que nos cuenta es más lo que pasa que lo que él siente. Y ahí siento, y él está absolutamente convencido de que esa es la única versión. Y yo creo que uno solo puede estar convencido de lo que uno sintió en su recuerdo, ¿no? Porque además, y eso, sí. Porque además es impresionante eso, como uno tiene, cuando uno piensa en su infancia, uno tiene un montón de recuerdos que generan unos sentimientos muy intensos y muy primitivos, y que quizás no se condicen con las acciones que tienen esos recuerdos, ¿no? A mí hay una imagen de una piscina vacía que me genera una tristeza y pienso,
pues solo una piscina vacía, pero hay algo ahí, ¿no? Y quizás ese recuerdo vaya mutando mucho, pero mi sensación no va a mutar, o sea, hay una tristeza que es mía, que es un estado del cuerpo. Este personaje está totalmente fijo en hechos y en eventos que él está seguro de que son la única manera en que sucedieron, y también pues son los eventos que lo traumatizaron, y también es un contexto de una historia de hombres que no dicen las cosas que duelen, hombres que no hablan de sus emociones, y un personaje que creo que yo sí me di el lujo o el gusto de crear un personaje muy mezquino, pero al mismo tiempo muy humano, con cuya falencia uno puede identificarse. Sí, y justo quería preguntarte eso. ¿Cómo, bueno, nosotros como lectores mexicanos sobre todo, que te leímos primero con este ensayo y ahora de repente esta novela, sí es como un cambio drástico de perspectiva, ¿no? De la perspectiva tuya a querer entender o querer interpretar lo que los hombres piensan, sienten, cómo lo expresan. Entonces, ¿cómo fue para ti? Digo, es la tercera, hay 2 novelas entre medio. ¿Sentiste que hubo por ahí un camino, una transición de decir, ah, ok, ahora puedo interpretar esto desde aquí o puedo usar esta herramienta? Sí sentí que había un camino de aprendizaje y sobre todo de oficio. La escritura es un oficio, y es un oficio que se hace con las manos, y que se hace con el cuerpo, y para el que hay que sentarse y hay que trabajar, ¿no? La mayoría de las veces nos gusta mucho pensar como en el arrebato poético de la inspiración y demás, pero lo que hay es trabajo, y uno mejora trabajando. Y creo que a mí lo que me han enseñado, o el recorrido que me ha enseñado estos 4 libros ya es, a usar las herramientas de la literatura también, a arriesgarme mucho más en las formas, ¿no? Entonces, en usar la primera persona para este personaje, y cómo usar la primera persona en ficción, y cómo crear a un personaje y a un narrador poco confiable, y cómo jugar y llevarme más lejos, o tratar de jugar con la forma mucho más que solo la historia, ¿no? Como que yo hoy en día a mí me gusta contar historias, siempre tiene que haber una buena historia, pero me gusta mucho jugar con la forma, me gusta mucho jugar con los tiempos, me gusta mucho jugar con la estructura, me gusta mucho intentarlo y frustrarme y tener que devolverme y tener que trabajar y tener que estudiar y tener que escribir y tener que reescribir, y ahí creo que hay algo muy hermoso que es el oficio. Sin embargo, cuando yo tuve que presentar Coger y Comer sin culpa hace 1 año y medio que nosotras nos conocimos, yo lo tuve que volver a leer. Habían pasado varios años en los que yo no había leído ese libro, y yo ya sentía o pensaba de mí misma como una novelista en proceso, y me impresionó cómo hay un pulso narrativo, hay una manera de construir las oraciones, hay una manera de construir las imágenes, que se mantiene. Sí, sí, yo también lo noté muchísimo porque, o sea, contar tu experiencia es, sí, fiarte de tu memoria y muchas veces nos falla. Claro. Pero aquí también lo vi, o sea, como esta misma estructura y dije, ah, ok, por aquí estamos ya encontrando un estilo muy específico de ti y es bellísimo. Me recontra impresionó y me pareció súper bonito también, y dije, ah, aquí está. Sí. Es eso, es un pulso, es algo no tan fácil de identificar, pero obviamente un estilo. Sí, es tuyo y es tuyo. Y eso me pareció como una huella digital, y eso me emocionó muchísimo, cuando pude volver a presentar Coger y Comer, y dije, qué hermoso encontrarse con un libro de no ficción, un libro escrito hace muchos años y demás, y decir, aquí estoy yo, no porque hable de experiencias propias, sino por mi manera de escribir. Entonces creo que eso como que son los vasos comunicantes entre esos dos, y un proceso largo, no tanto sobre las tramas y los temas, sino mucho más sobre las formas, y sobre pensar y disfrutar mucho la literatura desde su forma. Sí. ¿Qué buscas tú, o no sé si ya lo identificaste, cuando escribes así? O sea, que la forma comunique algo en específico, o justo pintar como esta escena, o buscas como un mensaje más profundo para el escritor, para el lector. No, yo busco, creo que ya identifiqué. Y es que aparte es bien difícil decir. Sí, es una pregunta muy difícil, pero yo creo que
que busco cierto humor. Sé que escribo libros muy tristes. Pero son los que me gustan, así que no dejes de hacer. Sé que escribo libros muy tristes, perdón. Esto es lo que me sale. Me gusta poner muy incómodos e incómodas a las lectoras. Me gusta que uno esté leyendo algo y uno no pueda parar de leer. O sea, sí me gusta una escritura muy trepidante, me gusta, y para eso hay como un foco en la trama importante. Yo le pongo mucha atención a que la historia avance, ¿no? Y a que sea muy rica de leer y que uno no pueda, que sienta curiosidad y sienta cierta fascinación por el personaje. Pero me gusta que las lectoras y los lectores estén incómodas en cuanto a sentirse identificadas o identificados con personajes que son muy mezquinos y decir, "Ah, Dios, siento que he hecho cosas parecidas a este monstruo", o sea, y es como, Y es difícil como afrontarlo y decir, yo soy igual de... a mí me encanta esa sensación y me encanta, y la gente cuando me escribe, sobre todo sobre esta novela, es como porque me gusta construir un secreto entre los lectores y yo, una sensación de tranquis. Yo no los voy a juzgar, el libro no los va a juzgar, es un libro, no los voy a juzgar, claro, pero esa sensación y los mensajes que me han escrito son muy simpáticos, que es como, me sentí un poco identificado, como una cosa secreta, no le podemos contar a nadie, pero yo una vez tampoco le pedí perdón a mi hijo y esto, y a mí No le puedo contar a nadie, pero te puedo contar a ti. sí, claro, ese sentimiento me interesa, me gusta sentirlo, y al final siento que hoy en día es el mensaje que me interesa, que es, no somos tan buenos como creemos que somos, y hacer cosas feas que lastiman a quienes amamos no es tan difícil, ¿no? Como que no nos paremos tan lejos del borde, porque no creo que lo estemos, que es esta sensación que tenemos como de cierta superioridad moral, de decir, bueno, a mí eso nunca me pasaría. Y a mí me gusta construir personajes a los que les pasa, y que ese camino sea como, no es tan difícil lastimar. Así que creo que eso es un poco lo que más me interesa hoy en día con las lectoras y los lectores, una pregunta moral. Tengo que decirte algo, yo hace muy poco, te estoy hablando días, perdí a alguien por Alzheimer's. Entonces para mí este libro fue como, uff. Y desde que el diagnóstico y todo, o sea, es una enfermedad dura, es la única palabra que le puedo poner. Pero sí, yo estaba clavadísima con la memoria. ¿Y por qué la memoria nos da identidad? ¿Y por qué la memoria nos hace quienes somos, ¿no? Porque sin memoria pierdes muchas cosas, pierdes conexiones hasta uno a uno con las personas que estás a diario. Entonces a mí este libro sí dije, no sé, o sea, como que me ayudó a profundizar las preguntas que ya tenía. No respuestas, porque no era lo que buscaba en una novela, pero sí a profundizar las preguntas y a querer como arraigarme más de las memorias que ya tengo. Y siento que eso es lo que a Juan Francisco le pasa, ¿no? Él para mal, por supuesto. Para mal, total. Pero creo que es eso, como que para mí eso fue mi detonante para leer tu libro. Y yo digo, ¿qué le detonó a María del Mar para escribir este libro? Yo quería, primero lo siento mucho, no, hay que pensar, y además ese libro tiene esa parte toda triste. Sí, pero está bien, porque cuando algo triste y algo más triste lloras a gusto, o sea, claro, se te sale como, es un llanto exfoliante. Sí, Para mí es sí. llanto exfoliante. Sí, bien. Yo no quería escribir un libro sobre la memoria, yo quería escribir un libro sobre los hermanos. Y mi pregunta era, ¿por qué dos hermanos dejarían de hablarse así? O sea, ¿qué pasa? Y la respuesta a la que fui llegando fue, porque recuerdan distinto. Sí, cada quien se acuerda de lo que... Y nunca pueden entender que el otro recuerda distinto. Y nunca pueden entender que la memoria es esto flexible. Y hay algo súper bonito con lo que dices y que me ha parecido súper lindo de las charlas que he tenido acá, y es que la memoria suele ser algo muy solitario. Recordamos muy solos. Y yo siento que quizás sería algo muy lindo, sobre todo en países como los nuestros, donde los procesos de memoria son colectivos, también llevar esa cuestión comunitaria a la intimidad de nuestras familias o de
o de nuestros vínculos más cercanos y socializar los recuerdos. Sí, a nuestros núcleos más... Exacto, y tomárnoslos como lo que son, ¿no? Como estas formas de ficción, como estas historias, y socializarlas mucho más para que tampoco se pierdan en el Alzheimer, por ejemplo, para que la memoria nunca se pierda. Sí. Y que esa identidad se comparta. Y fíjate que esto que dices, esto pasó en mi familia hasta que llegó el Alzheimer. O sea, hasta que no llegó este diagnóstico horrible y que nos aterraba a todos, fue que nos sentamos a platicar de, ¿te acuerdas de tal viaje, de tal anécdota? Y había muchos que, no me acuerdo, ¿cuándo fuimos? A ver, saca fotos, a ver esto. Entonces sí, háganlo. O sea, yo los invito a que lo hagan porque sí es muy bello compartir estas memorias tan íntimas, tan solas, y rebotarlas con alguien más que ahí estuvo, que tú te acuerdas perfecto de eso y es otra persona no. O sea, es bellísimo. Y bueno, ya casi para cerrar, después de estos ensayos de cómo comer y coger sin culpa, ¿crees que la ficción te ha permitido explorar otros problemas o te permitirá explorar otros problemas feministas, como, no sé, roles de género, la familia, de una manera más profunda y matizada que en un ensayo tan directo? Yo creo que la ficción es indispensable, sobre todo para un mundo en el que estamos, en este, en este preapocalipsis en el que parece que vivimos. Y es indispensable porque independientemente del conflicto que busque atañar la ficción, es imaginar. La ficción nos obliga a imaginar. Y yo siento que nos estamos quedando en un mundo sin imaginación. Y me preocupa cómo la imaginación, el aburrimiento, el diálogo son cada vez cuestiones más difíciles y más escasas en el mundo en el que vivimos. Y yo creo que si no podemos imaginar alternativas distintas, no podemos crearlas, no podemos llevarlas nunca desde lo más material como una política pública hasta lo más utópico como un diálogo del mundo que quisiéramos construir. Para todo eso se necesita la imaginación y para todo eso es la ficción, ¿no? Como yo creo que yo, por ejemplo, no entiendo el mundo en el que vivimos, no lo entiendo más, siento que no lo entiendo hace un par de años, siento que ya no entiendo los problemas que entendía antes y siento que lo único que puedo hacer es esconderme en lo que entiendo que son estas historias y estos inventos, ¿no? Y estos mundos que uno crea para que una persona pueda dejar de pensar en la inminencia de la inteligencia artificial y pueda pensar otras cosas durante un rato. Y yo siento eso con la ficción y siento que ese ejercicio es fundamental. Creo que es un ejercicio menos directo, pero sí un ejercicio súper imprescindible. Y lo noto y cada vez le doy más importancia, o sea, cada vez me tomo más en serio la importancia de no pensar exclusivamente en el presente como forma de pensar en el presente, o de no pensar solo con los elementos del presente, los problemas del presente, y cómo podemos hacerlo y cómo podemos volver a acercarnos a lo abstracto y cómo podemos volver a acercarnos a lo metafórico. Y como esa forma también de combatir este terror a la IA y a todas estas cosas y recuperar el valor de lo sensible por encima de lo literal, también como una forma de pensar el mundo. Y yo creo que todo eso lo tiene la ficción. Y además yo siento que soy bastante mejor narradora de lo que soy ensayista, pero porque lo disfruto mucho. Sí, yo creo que es eso, más bien lo disfrutas más. Lo disfruto muy, pero incluso en coger y comer, las partes narrativas son las mejores partes de ese ensayo. O sea, son las partes que tienen como esa parte que son crudas y las identificaciones y como estas cosas. Sí, que son como más álgidas, que te tienen Claro, más... que te están contando escenas. Pero sí, yo creo pero yo creo que la ficción es imprescindible para pensar el presente, hoy más que nunca. Y esas cosas que siento que hace años pensamos que estaban mal, el aburrimiento, el ocio, ¿no? El ocio no para consumir ni para comprar cosas, sino para verse con amigos y amigas y no hacer nada, y caminar y charlar y tener todas estas formas de vínculo que implican comunidad y que implican no producir y que implican tampoco comprar, sino
habitar un poco el presente. Sí, no sé. Ser. Sí, sí, es complicado ahora. Yo también soy muy partidaria de este tercer espacio, que no es tu casa, no es tu trabajo, es un lugar donde eres Exacto. y donde puedes hacer o deshacer o no hacer o nomás existir. Bueno, es súper bonito, por ejemplo, en ese sentido, yo estoy muy fascinada en estos últimos años con los clubes de lectura. Sí, Para mí, yo es lo que siempre les digo a todas las que se integran a mis clubes de lectura, este es tu tercer espacio, porque aquí no necesitas nada más. Nada más y estamos y nos juntamos y hablamos de un libro, distintas interpretaciones, distintas voces, distintas preguntas sobre ese libro, hacer colectiva la lectura, que siempre fue una tarea tan solitaria, ¿no? Tradicionalmente conocida como una tarea solitaria, y hacerla colectiva y todo lo que pasa y la potencia de lo que sucede ahí, a mí me parece bellísimo. Sí, es hermoso. Y pues ya por último, la pregunta obligada, ¿qué podemos esperar de ti próximamente? Unos cuentos próximamente y otra novela. Otra novela, ojalá más pronto que tarde, pero sí, otra novela. Y por supuesto, bueno, yo doy algunos talleres cada tanto y distintas también hago proyectos o trabajo y participo de proyectos audiovisuales y de proyectos sonoros que son bastante chéveres también. sí, Eh, los podcasts sí los consumo, tengo que ser sincera. y bueno, eso, pero espero muchos encuentros. No, muchas gracias a ti.